Guille, la primera pregunta tiene que ver con la trayectoria a partir de la cual ustedes terminan llegando al Consejo. Eh, y va súper concreta. ¿Cuál es la diferencia que hubo entre la expectativa y la realidad? Entre lo que esperaban que iba a ser y encontrarse de golpe con las personas que te reciben el Consejo, la oficina que te dan, pelear por qué oficina y después empezar a pensar en presentar proyectos y dialogar con los otros bloques. Como la trayectoria nos llevó ahí, hizo que desde el 2016, que como Barrio 88 empezamos a tener una visibilidad en la escena pública y política local de la ciudad de Santa Fe, hizo que nosotros, a la vez que íbamos contagiando, convidando un poco de las propuestas, de las ideas del proyecto político de Barrio 88, también incorporáramos y nos tomáramos el trabajo de aprender otras muchas cosas que tenían que ver con el quehacer de la política tradicional. Y esa fue una constante y es una constante en la práctica política de Barrio 88. No prometer lo que no vamos a cumplir, no hablar de lo que no sabemos y sí tener una disposición para aprender, conocer todo lo que hace la política. Creo que eso del 2016 al 2019, que el desenlace es que llegamos a la banca del Consejo, a la banca del Consejo de la ciudad de Santa Fe, generó una expectativa bastante extendida en un sector importante de la ciudad de Santa Fe, la sociedad de la ciudad de Santa Fe, y entendemos que luego nos encontramos con algo para lo cual nos habíamos preparado un poco y la manera en que uno tiene de prepararse es dialogando con alguien que tiene experiencia, es decir, a través de la transferencia de la experiencia propia, no hay otra manera. Eso, cómo participar de una institución democrática como el Consejo, no se aprende en un libro, no se puede aprender, el conocimiento no se puede incorporar a través de una lectura, se tiene que incorporar porque la política acá en nuestro país es sobre todo un oficio que se aprende o se transmite a través de la experiencia a partir de conversaciones con personas o personajes que han participado en la vida pública. Y en parte hicimos ese camino, que es el que hace todo el mundo, y eso nos sirvió para dotarnos de algunos elementos, de algunas herramientas, para tener esa expectativa que por ahí estaba sobrecargada en relación a lo que uno pensaba que se podían hacer, lo que se podía hacer en el Consejo, de las transformaciones sobre todo que se podían impulsar desde el Consejo, porque me parece que en la propuesta, en el corazón de la propuesta política de Barrio 88, radica una expectativa de cambio radical de la sociedad, de cambio radical en las maneras de hacer política. Entonces, todo eso que estaba contenido en los valores, en los principios y en el corazón de la propuesta de Barrio 88, bueno, como vos decías, se chocó con una realidad, con una institución cuyas prácticas, cuya lógica remiten o se remontan al origen, que es decir, al origen o mejor dicho, a la restitución de la democracia en el 1983, que es donde se volvió a ocupar esos lugares. Y hay personas en el Consejo que vienen desde esa época. Por lo tanto, hay códigos arraigados, formas de proceder. Esto independientemente de lo que el Consejo como institución pueda hacer, ¿no? Pero bueno, ¿Qué cosas, por ejemplo? Y por ejemplo, eso que vos aludiste en tu pregunta. Bueno, ¿cuántas oficinas va a tener el Consejo? ¿Cuántas oficinas le corresponde al concejal? ¿De qué recursos va a disponer? Todo eso, ahora hay un camino de transparentar todo eso, pero no está dicho de antemano. Eso es parte del juego de las negociaciones que se terminan definiendo cuando se elige un presidente. Bueno, todas esas cosas no las sabíamos. Entonces, la manera de salir lo mejor parado en esas negociaciones, en ese quehacer político que es parte del oficio que creo que hay que reivindicar, pero sí en muchas veces ese oficio termina favoreciendo o propiciando prácticas corporativas. O sea, yo creo que hay que escaparle a tener una visión fundacionalista, es decir, que pensar que cuando una institución empieza a funcionar, cuando uno pone el pie en esa institución, desconociendo el pasado, desconociendo su historia. Y también hay que escapar a una visión antipolítica que niegue eso, porque estaríamos negando el propio oficio de la política, que es un oficio muy necesario, sobre todo en estos momentos, en donde estamos atravesando
una crisis de las más importantes, quizás cuya profundidad es más importante que la del 2001, pero volviendo. Entonces ahí, volviendo a la pregunta, perdón por la expresión, me parece que tiene que ver con cómo se dan los recursos, que son materiales, oficinas de las que va a disponer, económicos también, y después el campo de juego en el que uno va a jugar. O sea, uno acuerda también las reglas y acuerda, bueno, cuál es el margen de acción que va a tener para que una ordenanza que uno podía haber elaborado quizás durante mucho tiempo y que cree que puede apuntar o apuntalar un cambio sustantivo en la sociedad, termine aprobándose y termine implementándose. El ejemplo de la ordenanza de cannabis es una de ellas, que si bien no era un tema que nosotros estaba en nuestra agenda, sí teníamos conversaciones previas y bueno, fue un ejemplo de cómo forzar los límites de lo posible, de lo que estaba preparado el Consejo, y ese fue quizás nuestro mayor logro, en donde pudimos correr los límites de lo posible. Fue el único. Luego de la aprobación de esa ordenanza, después las posiciones de los actores dentro del Consejo, el margen de acción que intentamos, tuvimos 2 o 3 proyectos más, uno para crear un mercado de alimentos social que es muy importante, está en la propuesta o en el programa de Barrio 88, otro que elaboraron las compañeras de Barrio 88 referido a la creación de un sistema municipal de cuidado, que son políticas estructurales de la ciudad. No tuvimos casi margen de acción para llevarlo adelante, no han pasado de la Comisión de, por ejemplo, de Desarrollo Social. Entonces, todo eso aprendimos, con todo eso nos encontramos, con limitaciones, en primer lugar, propias, en relación a cómo jugar en un campo que desconocíamos, en relación a de qué recursos íbamos a disponer para hacer política, tanto ahí adentro como afuera, y después del margen de acción y del campo de juego que uno tiene. Todo eso fue lo que aprendí. Y personalmente y como organización, esos aprendizajes, ¿cómo los transformaron? Y creo que la pandemia nos impidió, porque hay algo que nosotros que esperamos volver a revitalizar en esta campaña, que es justamente eso que decía al comienzo. Nosotros no hablamos como que sabemos, nos la sabemos todo, porque no nos la sabemos todo, estamos aprendiendo, pero sí nos tomamos las cosas con seriedad. Y eso implica que que la pandemia nos impidió, tanto con la militancia, volcar todos esos conocimientos, ese aprendizaje, para que se haga carne, que un poco el fuerte de Barrio 88 del 2016 al 2019 que llegamos ahí fue justamente la movilización de la comunidad, de un sector de la sociedad, el empuje, y creo que la pandemia nos impidió que un sector de la sociedad se apropie, se haga carne de todo ese aprendizaje para empujar con más fuerza desde afuera de las instituciones. A la vez, ¿no sienten que es bastante, o me interesaría conocer tu perspectiva respecto de esto, la limitación de alcance de un partido que es municipal? Digamos, o sea, este partido, el Barrio 88, ya de por sí uno piensa que los gobiernos provinciales no manejan macroeconomía, las municipalidades no manejan presupuestos provinciales, y los partidos municipales abordan cosas muchísimo más acotadas, a veces incluso estrictamente vecinales. ¿Cómo hacen para vivir con esta idea de que vos señalabas de fundar un partido nuevo, que es un gesto fundacional, es fundar un partido nuevo, pero que a la vez es un partido estrictamente municipal? Bueno, para eso es fundamental calibrar, me parece, los cambios que uno quiere realizar e identificar esos cambios, de qué dependen de un partido municipal, de una fuerza política, social, cultural que pueda empujar esos cambios en términos locales, y en qué dependen de otras variables como pueden ser como las que vos señalás, que me parece que hoy en Argentina son muy importantes, como las variables macroeconómicas. No obstante todo eso, hay muchísimo que se puede hacer desde los municipios en los principales problemas que le preocupan a la sociedad. En seguridad la seguridad, el responsable o las competencias recaen sobre el gobierno provincial, sobre el ejecutivo provincial. Eso lo dice la Constitución nacional, la Constitución provincial, y fueron facultades delegadas. Pero de los municipios ya se hicieron muchas cosas y se pueden hacer muchas cosas.
el transporte y la gestión de residuos en la ciudad son dos temas estrictamente municipales, sobre los cuales se podrían hacer un montón de cosas, que en algún punto dependen de recursos de los otros niveles de gobierno, de la provincia o de nación, pero también se pueden impulsar cambios radicales desde las ciudades, una nueva gestión de residuos sólidos orgánicos, pensar el transporte metropolitano. O sea, hay cosas que sí se pueden impulsar, y así en cada uno de los temas. Yo refería también a dos temas más, como es un mercado de alimentos social. Tenemos en Santa Fe un cordón hortícola que actualmente tiene 1.400 hectáreas y alimenta, de acuerdo a las calorías diarias que consume la población de Santa Fe, a más de 1 millón de personas, que son 200 calorías de verdura y hortalizas. Si consumieran las 400 que recomienda la FAO, estamos hablando de 560.000 personas que se podrían alimentar acá, con las 1.400 hectáreas del cordón. Digo, el hambre también se puede resolver con políticas municipales, que no dependen solamente de los recursos de residuos de nación. Esos son una serie de iniciativas. Lo mismo decía del sistema municipal de cuidado, que es un tema que el movimiento de mujeres puso en agenda, sobre el cual hay mucho para hacer también desde los municipios. Digo, hay un menú, hay un conjunto de acciones que se pueden, de iniciativas y propuestas que se pueden impulsar de los municipios, y que en muchos casos sí depende de nación o de provincia, y en muchos otros no. Nosotros lo que vemos que falta iniciativas, creatividad, ingenio, propuestas como para este tiempo, refería a estos temas que mencionaba. Ahí vamos a volver a eso. Vos habías hablado del impulso que tenía Barrio 88 a partir de la movilización, de abonarse también con otras organizaciones, y cómo era eso antes de la pandemia. Bueno, en vistas a la nueva campaña electoral y sabiendo que no van a poder hacer eso, ¿qué van a hacer? Y nosotros durante todo este año lo que intentamos hacer, entendemos que lo hicimos como al máximo de nuestras posibilidades. Quizás no ha sido tan visible, un trabajo que ha sido más subterráneo. Hemos mantenido, por ejemplo, los diálogos y el armado territorial. De hecho, lo hemos ampliado, que nos llevó, por ejemplo, en los distintos barrios. Intentamos estar presentes con nuestros recursos limitados, con las dificultades para el cara a cara, para los encuentros, pero lo tratamos de hacer, y creo que lo hemos hecho. Y también tenemos un nuevo espacio, como este espacio, un espacio cultural, que por ahí la pandemia imposibilitó que circule mucha de la más gente que ha circulado por otros espacios de Barrio 88, como puede ser el Fistón. Entendemos que el nivel de conocimiento que tiene Barrio 88 nos permite partir de una base mucho más, o de una vara mucho más alta de la que fue el 2019, y es a la que vamos a intentar hablarle, alguna a través de redes sociales y a otra en el espacio público. Nos van a encontrar en las plazas, nos van a encontrar recorriendo los barrios, que es lo que hicimos siempre, conversando con los cuidados necesarios, pero no tenemos otra que no sea conversar, ya sea a través de manera virtual o a través de un cara a cara. Ese es nuestro insumo principal. El Barrio 88 se sostiene, como diría el recientemente fallecido, en un tejido de conversaciones, Horacio González, digamos. Barrio 88 se sostiene en un tejido de conversaciones y creencias, que nosotros creemos que esas conversaciones no se han diluido, sino que están presentes. Las expectativas de esas que se generaron en esas conversaciones están presentes, y es volver a buscar y ampliar y hablar con más gente. Hablando justamente de los votantes, ¿cómo pensás que llega el electorado o que va a llegar el electorado en noviembre? En el sentido de que van 4 años de achicamiento del poder adquisitivo, va a haber más de 100.000 muertos, en la ciudad de Santa Fe son seguramente más de 700 muertos por coronavirus, una situación, todos cansados, todos partidos al medio. ¿Cómo pensás que van a hacer esas elecciones? ¿En qué va a pensar ese votante? Hay, un sentimiento propio del ser humano que aún en las adversidades creo que ninguno deja de tener, por más escéptico que sea, deja de tener esperanza y fe en algo.
Y yo creo que la sociedad en este momento está, sí, muy afligida, angustiada, pero es el momento también para que aparezca quizás una fuerza que pueda representar con mucha responsabilidad y honestidad intelectual, sobre todo en lo que dice, en lo que promete, y sabemos que es un escenario adverso, sabemos que muchísima gente ha atravesado y ha sufrido y ha padecido mucho dolor, sabemos que hay muchísima gente que la está pasando mal, de todos los sectores sociales, de la clase media trabajadora, de los barrios. Y en medio de ese escenario adverso, catastrófico, entendemos que Barrio 88 realmente es una expectativa y una luz de esperanza. De eso estamos convencidos. Y nos tomamos ese desafío con toda la responsabilidad y la carga que conlleva, que implica básicamente que todos los que estemos o que hemos abrazado, los militantes que hemos abrazado este proyecto, le dediquemos la vida para estar a la altura de ese desafío. Che, habías mencionado como ejes de la propuesta de Barrio, o como primer eje, enseguida hablaste de la cuestión de la seguridad. ¿Cuál es el abordaje porque es bastante difícil siempre, o se ha vuelto difícil con el paso del tiempo poder encontrar en fuerzas progresistas o de izquierda un abordaje al tema de la seguridad que sea complejo pero que a la vez redunde en resultados? ¿Cuál es el abordaje que plantea Barrio? Sí, yo lo que creo que en primer lugar hay que identificar las distintas responsabilidades, ¿no? O sea, porque el principal responsable o la responsabilidad mayor recae sobre el gobierno provincial y sobre el ministro de Seguridad, que son quienes tienen que diseñar las políticas de seguridad. Nuestra propuesta, como todos los problemas que tiene la sociedad, entendemos que se tienen que resolver democráticamente a partir de la discusión democrática, a partir del diálogo. Nosotros creemos que tenemos la propuesta de crear mesas barriales de seguridad. En Santa Fe, en el año 1998, se sancionó una ordenanza que para ese momento era una ordenanza de avanzada, que creó el Programa Municipal de Seguridad Urbana. Desde entonces, distintos actores han hecho con esa ordenanza o la han mutilado, han usado partes, y también la han deformado en el espíritu original, que era, por un lado, que el intendente pueda tener un consejo ejecutivo que pueda diseñar la política de seguridad municipal de ese programa. Después, lo que se llamaba en ese momento, esa es nuestra propuesta de convertir en mesas barriales, lo que eran juntas zonales, con criterios por ahí un poco que para hoy suenan un poco equívocos o medio ambiguos. Después un consejo consultivo. En las juntas zonales es crear, que es lo que nosotros queremos convertir en mesas barriales, en cada vecinal, todas las instituciones. Esto se hizo, que hoy sigue funcionando el comisario, más allá de que hay del barrio, que vaya, rinda cuentas, que se identifique en el mapa del delito. Con las nuevas tecnologías se puede tener un buen mapa del delito para prevenir. Las mesas barriales para prevenir, sí, bueno, si en el barrio yo vivo en Fomento 9 de Julio, estoy en un grupo de WhatsApp en donde, bueno, o sea, ocurren cosas, porque la situación crítica no se puede, con los niveles de violencia, están diciendo algo, que está pasando algo en otro sector de la sociedad, que por ahí los vecinos de Fomento no tienen por qué saber qué le está sucediendo. Necesitamos esa empatía, conectar, pero si circulan hoy pibe sin patente en moto y ante el temor, porque el miedo al delito existe también, son todos potencialmente chorros en ese imaginario. Bueno, con una mesa barrial de seguridad esto se podría discutir más democráticamente, con otras reglas, y después un observatorio para medir todo eso, y también un consejo consultivo que evalúe la implementación de ese programa. Nosotros creemos que esa propuesta, ayornada, adaptada a estos tiempos, puede ser una propuesta muy innovadora, muy potente para probar, porque hoy no hay nada en relación a eso. Bueno, más allá de las cámaras, más allá de las alarmas comunitarias, no hay otras propuestas o iniciativas que se impulsen desde el municipio en materia de seguridad.
Y nosotros entendemos que esa propuesta, que ha funcionado en otros lugares, en otras ciudades del país, puede implementarse en la ciudad de Santa Fe. Y es la manera en que las fuerzas progresistas nos metamos en la discusión de un tema tan importante como la seguridad, que siempre lo estamos viendo a partir de la cuestión social, casi con exclusividad. Como me parece que es una mirada reduccionista, no podemos tener la mirada un poco más integral. Y a partir de esta propuesta creemos que podemos tener una mirada un poco más integral del problema de la seguridad. Hay uno de los proyectos que ustedes presentaron o en los cuales habían avanzado era el tema de armar una reserva en lo que era la Playa Norte. Y también son cuestiones municipales muy importantes, la cuestión del territorio, de la propiedad del territorio, del uso de la tierra, porque se juega el poder inmobiliario también en eso. Te quería preguntar qué había pasado con ese proyecto o qué perspectivas tienen por ese proyecto y con el diálogo con Manzana Solidaria, Canoa y las organizaciones de ese lugar. ¿Qué pensás sobre el futuro de los terrenos que están detrás de la estación Belgrano? ¿Y cuáles te parece que son los puntos específicos en el territorio de la ciudad a donde lo municipal podría avanzar de alguna manera eficaz en la cualificación del espacio público? Bueno, respecto a la propuesta de la creación de una reserva natural en el noreste de la ciudad, son alrededor de 200 kilómetros, 200 kilómetros imposibles. No, metros cuadrados, estoy pensando... ¿Hectáreas? Sí, hectáreas, sí. 200 hectáreas son, ¿no? Sí, 200 hectáreas. Es un proyecto que, en principio, según los comentarios que tuvimos en el Consejo, el Ejecutivo Municipal tenía la voluntad de hacer algo parecido. Sin embargo, está en una comisión, pasó al Ejecutivo, a la Secretaría de Ambiente, y duerme allí hace varios meses. En principio, hay una visión favorable por parte de la Secretaría de Ambiente del municipio, pero ese informe todavía no ha llegado al Consejo Nuevo. No obtuvimos la devolución que estamos esperando. Y está trabado ahí. Nosotros creemos que es un proyecto muy importante por lo que vos decías. Esa es una manera de, como bien señalaba, de transformar y de modificar los usos de 200 hectáreas, muy importantes, estratégicas de la ciudad, sobre los cuales el poder inmobiliario o algunas constructoras ya venían avanzando. De hecho, venían depositando allí escombros para levantar un poco la cota para después construir. Y también hubo un proyecto de definirle otro perfil también a esas zonas con el gobierno de Barletta. Entonces nos parece central y medular, pero lo mismo, quedó ahí parado. Y quizás esté faltando un poco el acompañamiento, la interpelación a sectores ambientalistas o que compartan esa mirada de qué hacer con esos terrenos en la ciudad, y falta, me parece, el impulso y el empuje desde afuera para dentro de las instituciones. Y respecto a la estación Belgrano, nosotros creemos que esa es una de las discusiones estructurales en la ciudad más importantes. Ahí son 25 hectáreas, en donde el metro cuadrado ahí sí vale $1.000, alrededor de $1.000. Por lo tanto, actualmente el valor de esos terrenos equivale al doble a 2 presupuestos municipales, o sea, cerca de 25.000 millones de pesos. Entonces entendemos que es la ciudadanía quien tiene que decidir qué hacer con esos terrenos. Primero tiene que ser del municipio. Hoy quien decide sobre esos terrenos es un organismo del Estado Nacional. Tienen que volver al municipio y es la ciudadanía quien tiene que definir qué hacer con... No hay que privatizarse. Hubo un proyecto de Corral que al final de su mandato sugería ahí que no tuvo para enajenar esos bienes. No hay que enajenar bienes públicos. En todo caso, hay miles de alternativas. Nosotros estuvimos charlando con un grupo de planificadores y arquitectos para pensar alguna propuesta, para simular alguna propuesta, y pensábamos que se puede, por ejemplo, pensar vivienda de alquiler social de municipales, se puede pensar un espacio, por ejemplo, es un lugar en donde hay un barrio popular o que está en arreglamiento del Renabá, como es La Carbonilla, en el corazón de Barrio Candioti. Y pensamos que también puede haber un espacio de cuidado en donde los adultos mayores puedan criar también a los pibes o
volver a esa convivencia. Pensamos que también puede haber lugar para que desarrolladores, sin enajenar la propiedad de la tierra, pueden desarrollar sobre todo vivienda para la clase media, puede haber un parque. Son muchas las cosas que se pueden hacer allí. Lo fundamental, me parece, es que... ¿Cuál es el impedimento entonces? No, hoy no se está haciendo nada, porque son intentos, por un lado, del Ministerio de Obras Públicas y de Planificación, a través de la Silvina Frana, tiene una visión, el secretario de Desarrollo Urbano, Javier Mendiondo, tiene otra, no hay una mirada consensuada y no hay una misma mirada en relación a eso. Por eso entiendo que es una de las discusiones que se vienen, o sobre las cuales hay que tratar de incidir, pero fundamental es que seamos los santafesinos y las santafesinas quienes definamos el destino y no un grupo de profesionales de la política. ¿A través de qué mecanismo? Y me parece que hay muchos mecanismos. Unos, no digo un plebiscito, pero sí lo primero y principal es que la ciudadanía se entere y conozca del valor que tienen esas tierras fiscales. Hoy me parece que si hacemos un relevamiento y preguntamos quién sabe cuánto vale el metro cuadrado de esas tierras que son de todo, y nadie tiene idea, me parece, de lo que nos pasaba a nosotros hasta que nos interiorizamos. Me parece que ese es lo primero. Y lo segundo puede ser el Consejo, el ámbito de resonancia, porque es el lugar institucional, y puede ser que el Consejo habilite que se hagan foros de debate, foros de discusión, que se hagan mesas de trabajo, distintos mecanismos, distintas iniciativas que se pueden impulsar en el ámbito institucional. Me parece que el Consejo tiene que tener un rol protagónico en esa discusión que hoy no lo está teniendo. Hablabas recién o a lo largo estuviste haciendo menciones en el tema de seguridad, al ministro de Seguridad, recién mencionaste a Silvina Frana, también hablaste de Mendiondo, la municipalidad. ¿Cómo estás evaluando vos la gestión municipal y la gestión provincial y la relación que tiene? Bueno, respecto a la gestión, al oficialismo local, a la gestión municipal, me parece que cualquier vecino o vecina que circule o transite en la ciudad de Santa Fe se va a encontrar con que los servicios elementales que debe brindar un municipio se brindan de manera deficiente. Digo, esto no es una valoración, es una percepción compartida, me parece, por cualquiera que pueda observar un poco su barrio, su cuadra, y escuchando un poco a los vecinos y a las vecinas de la ciudad, de los distintos barrios, uno se puede dar cuenta de eso, que no está valorando, está escribiendo lo que está viendo. Y me parece que el intendente municipal ha tenido serias dificultades para poder garantizar los servicios elementales que debe prestar un municipio. Estás diciendo que no sabe hacer las cosas. Exactamente, me parece que es una persona con valores, honesta, considero eso, pero considero Carlos Matus, una persona muy interesante, hablaba del programa de gobierno, de la capacidad de gobierno y de la gobernabilidad. Me parece que el municipio no tiene un programa de gobierno, tiene algunas líneas sueltas, no tiene capacidad de gobierno, es decir, cómo ejecutar aquellas políticas públicas que crea central en su modelo de ciudad, en su proyecto de ciudad, en su proyecto de gobierno, y ha tenido mucha deficiencia. A muchos de esos sectores, por ejemplo, básicamente por una cuestión que, por eso yo reivindicaba al comienzo, el oficio de la política, la militancia política, y que la política como actividad debe respetarse, es una de las actividades más nobles. Entonces no se puede, me parece, que una persona que no ha militado nunca en su vida no puede salir, implantarse de un estudio de televisión, caer en la intendencia de un municipio. Digo, hay una trayectoria, un conjunto de saberes que no están, y tampoco los veo en el grupo que lo rodea. Entonces creo que una gestión municipal anémica, que le falta como vitamina, que le falta tener presencia, eso también lo dice la gente en la calle, lo dicen las encuestas, o sea, se ha desplomado la imagen del intendente. Y respecto al gobierno provincial, entiendo que es un gobierno que a ambos, o sea, la pandemia muchas veces puede ser, claramente nadie puede desconocer que nadie está preparado también, eso me parece que vale aclararlo, para gestionar una pandemia, porque es un hecho extraordinario
Sí me parece que hay maneras de hacer las cosas que no obedecen tanto al contexto, sino que son variables más internas. Y me parece que el gobierno provincial tiene algunas también políticas positivas, muy pocas, pero es inentendible la gestión criminal del presupuesto. Inentendible que tenga 65.000 millones de pesos en un plazo fijo. O sea, es algo que, por ejemplo, haya sectores como los trabajadores culturales que estén precarizados, que no cobren desde, no sé, enero, febrero. Me parece que también que el dinero asignado, sobre todo a los sectores productivos y comerciales afectados por la pandemia, ha sido mínimo. El otro día lo tomaban como un logro que con los intereses y los plazos fijos le había podido asignar plata a algunos centros de salud de Rosario para comprar, para equiparlos mejor, dotarlos mejor para afrontar la pandemia. Algo así me parece que es muy errático. Y tampoco veo como un plan de gobierno. Me parece que a ambos le quedó grande la gestión. Es lo que todos vemos, digamos. A los dos gobiernos le quedó grande la gestión. Y hay gente muy decepcionada que acompañó a esos dos proyectos políticos, que tiene que ver con eso, que se suma a la angustia, al malestar que hay por la pandemia y por la situación económica, que tiene que ver también, que yo creo que lo ha agudizado o ha exacerbado las malas gestiones, tanto municipal como provincial. La última, Guille. ¿Cuál es el objetivo de Barrio 88 en tu gestión como concejal? Los 2 años que quedan, digamos, ¿qué es lo que se va a buscar plantear y cuál es el objetivo inmediato en estas elecciones? Es uno solo el objetivo, tanto para una como para la otra cuestión, que es hacernos fuerte en el Consejo, porque queremos gobernar la ciudad de Santa Fe. En algún momento, esperamos que más temprano que tarde, queremos gobernar la ciudad de Santa Fe. Y el primer paso para eso es hacernos fuerte en el Consejo, que nuestra voz se escuche, porque consideramos que hoy es escuchada de manera muy limitada y creemos que tenemos muchas propuestas para la ciudad de Santa Fe y que esperamos que nos conozcan y estamos convencidos que también nos van a acompañar en ese objetivo, porque no lo vamos a hacer, no lo va a hacer Barrio 88 si no se hace como se hicieron todas las cosas hasta ahora, que fueron objetivos logrados de manera colectiva, es decir, con el acompañamiento de una fuerza social y política muy pujante. Y ese es el objetivo, que también la gente nos acompañe, porque si no, nosotros no existimos sin el acompañamiento de la gente.